Minutos y vamos a tomar contacto con la presidenta del Senado, doña Yasna Proboste. Senadora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por esperarnos. ¿Dónde está? Muy buenos días, Rafael. En Vallenar, aquí también estamos en fase 2. Conozco esos cielos. Esos cielos rasos, en realidad. Sí, estamos aquí en Vallenar. Sí, a ver, ¿qué opinión? Estamos en fase 2 en Vallenar. ¿Qué opinión le merece este plan paso a paso reacondicionado para las nuevas condiciones de la pandemia? Bueno, mire, nosotros hemos conversado largamente con muchas empresas de menor tamaño, restaurantes, y lo que ellos nos planteaban en cada lugar del país es que esta lógica del plan paso a paso no daba cuenta de la diversidad de nuestro país. Cuando en algunas comunas ya en fase 2 se les permitía atender en terraza, la gente en el sur del país nos decía, pero ¿cómo atendemos en terraza si aquí llueve permanentemente? Entonces, lo que hoy día esta lógica también tiene de aciertos y de preocupaciones. ¿Qué preocupaciones? Y en materia educacional, por ejemplo, creo que es un error lo que ha anunciado el gobierno, porque precisamente este debate de abrir las escuelas, aunque sea en fase 1, en cuarentena, es trasladar el problema a las familias, es no hacerse cargo del problema. Y en ese sentido, a nosotros nos parece que el Ministerio de Educación ha ido de tumbo en tumbo en lo que ha ocurrido en materia educativa desde el año pasado. Y por eso que esta semana, desde el Senado, nuevamente hemos iniciado una propuesta muy amplia desde la mesa y la Comisión de Educación para convocar a un diálogo muy amplio, político, social, para imaginar un sistema educativo en pandemia, haciéndonos cargo de las distintas dimensiones educacionales, de la dimensión socioemocional, de la conectividad, del transporte. ¿Solo educacional o le va a proponer un plan paso a paso como hizo con los mínimos comunes? Nosotros lo vamos a hacer solo en materia educacional, y por eso que hemos convocado esta semana de manera conjunta con la Comisión de Educación, con participación de senadores de gobierno y de oposición, en una mesa muy transversal de trabajo para construir un plan bien concreto, una propuesta que sea integral en el proceso educativo, porque yo creo que no sacamos nada a conseguir dividiendo el mundo entre buenos y malos, entre los que quieren volver a clase y los que no, como lo ha hecho el ministro de Educación ya por 16 meses. Esta es una falsa discusión, porque la vuelta total es imposible en el corto plazo, pero tampoco es sostenible la interrupción por segundo año del proceso educativo completo como lo conocemos. Entonces, en esta mesa que se encuentra presente el Colegio de Profesores, que están los asistentes de la educación, que están representantes de madres, padres, apoderados, la Defensoría de la Niñez, expertos en educación, en salud, en transporte, distintos colegios profesionales de diferentes áreas, representantes de los trabajadores de los servicios de educación, hay fundaciones, universidades, centros de estudio, incluso a través de los mecanismos formales de participación ciudadana del Senado, hemos iniciado diálogos con estudiantes en sus casas. Esta iniciativa se llamaba antes Senado en tu sala, hoy ya es como Senado en tu casa. Y nosotros creemos que en educación las soluciones se alcanzan con la comunidad escolar y no generando estas guerrillas permanentes como lo ha hecho el ministro Figueroa, y tampoco invitando supuestos representantes elegidos a dedo, porque el diálogo solo con los que a uno le dicen sí siempre es un falso diálogo. Entonces nosotros queremos salir de esta discusión que es bien estrecha, digamos, respecto del retorno o no retorno. Nosotros creemos que esa discusión minimiza el problema. Senadora, nosotros ayer hicimos un recorrido por algunos colegios acá en la región metropolitana, Quinta Normal, el colegio Abate Molina. Se llueve, tiene el piso con hoyos, tiene sistema eléctrico expuesto a la lluvia. Ahí esas son las imágenes que nosotros veíamos ayer. Y a lo que quiero llegar, más allá de la crítica, de lo conmovedoras que puedan resultar estas imágenes, estamos a tiempo de generar los recursos y diseñar una manera para que este colegio pueda, uno, reconstruir, reparar, adaptarse. Dos, instalar los sistemas computacionales, el software, los equipos necesarios para transmitir de manera telemática. Porque lo que ocurre es que si hablamos de un colegio pagado, no tengo nada contra los colegios pagados, pero evidentemente tienen una disparidad de condiciones. O sea, ¿está el Estado en condiciones de aplicar
un diseño que permita resolver lo que estamos viendo en pantalla en un mes para que no tengamos el segundo semestre con el proceso, como usted bien decía, interrumpido completamente el proceso de educación de los niños? Lo que ocurre, Rafael, es que han transcurrido 16 meses, no es un mes, son 16 meses, en donde lo que nosotros hemos visto es a la autoridad ministerial solo dedicada a un enfrentamiento con las comunidades escolares, con los actores educativos, en lugar de colocar la energía en donde debe estar. Y quiero dar un solo dato a propósito de su pregunta, Rafael, es que si están los recursos. Todos los años, una de las leyes más importantes que nosotros tenemos que definir es la ley de presupuesto. Estas leyes se discuten desde ya septiembre, octubre, y se aprueban en noviembre de cada año. En noviembre del año pasado, noviembre del año 2020, se dispusieron los recursos para educación. Entre esos recursos que son de continuidad, porque nosotros tampoco vimos en la discusión del presupuesto, y más bien fue una preocupación desde el Congreso, desde el Parlamento, para poder incluir recursos adicionales para enfrentar este modelo educativo en pandemia. Y quiero un dato, Rafael, que lo comentaban las asociaciones de funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, y que lo pudimos chequear también con estudiantes esta semana, en nuestros diálogos con estudiantes. El Congreso le aprobó el año pasado, en noviembre del año pasado, los recursos para entregar computadores a los estudiantes del séptimo año básico, una política que se viene implementando hace muchos años y que se entregan estos computadores en el mes de marzo y abril. Pues bien, estamos en julio, iniciando la segunda semana de julio, y todavía el Ministerio de Educación no entrega los equipos computacionales. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Es parte de este plan que ustedes están creando? Adelánteme lo que dice este diseño que está haciendo el Senado. Nosotros creemos en que la solución del gobierno en este contexto, que es tan difícil, decirle a los colegios, decir, mire, aquí los colegios están abiertos, así que el problema es de cada familia, si lleva o no a sus niños, a eso el gobierno le llama libertad, y además intenta poner a las familias en pugna con los profesores, y eso simplemente es insensato. Así tiene abandonado a los más pobres a su suerte, y a sectores completos. Nos comentaban estudiantes de esta semana de la Escuela República de los Estados Unidos, de acá de Vallenar, nos decían los niños, bueno, ¿y qué pasa con nuestros compañeras que tienen necesidades educativas especiales? El colegio ha hecho un importante esfuerzo, pero aquí nosotros no vemos esta disposición, porque las imágenes que ustedes muestran de infraestructura, de una pequeña muestra que ustedes lograron hacer en Quinta Normal, pero uno dice, han transcurrido 16 meses. ¿Por qué el esfuerzo del gobierno? ¿Por qué el esfuerzo del ministerio no ha estado en mejorar esta infraestructura, adaptarla? ¿Sabe por qué? Porque aquí ha habido un solo propósito, y que es un propósito discursivo. Es abrir las escuelas, abrir las escuelas, abrir las escuelas, sin hacerse cargo de los problemas que hoy día enfrentan los estudiantes. Si se tienen que trasladar en la locomoción pública, que es una fuente... ¿Con qué objeto Porque no se hace cargo de la conectividad. ¿Ah? Ya. Mire, qué buena pregunta, Rafael, porque nosotros el año pasado, a propósito de la conectividad, porque cuando uno habla con los estudiantes hay mucha dificultad en la conectividad, y muchas veces los propios canales hacen reportajes de estudiantes que tienen que caminar largas distancias para lograr conectarse, se suben a un cerro, a un techo, y se le pone una connotación como emotiva. A mí la verdad me avergüenza. Y me avergüenza porque nosotros en el Parlamento, el año pasado, a partir de una moción parlamentaria que presentamos nosotros, de gratuidad en el Internet para el 60% de los estudiantes más vulnerables, esta iniciativa la aprobó el Congreso, la aprobó el Senado y la aprobó la Cámara. Y este gobierno lo vetó 28 días después de que la ley se había enviado para que el presidente la promulgara. La vetó. Entonces, no nos pueden decir aquí que ha habido una preocupación por mantener la continuidad educativa. ¿Por qué la vetó? ¿Por los costos para favorecer a la empresa privada? ¿Por ideología? ¿Por qué la vetó? No, porque esto no tenía ningún costo para el gobierno, por eso nosotros la pudimos sacar adelante, Rafael, porque recuerde que esta Constitución nos impide a los parlamentarios presentar iniciativas que generen gastos para el Estado o que generen nuevas funciones. Eso entonces, ¿la vetó para no perjudicar por presiones de la empresa privada?
la vetó porque no quiso colocarle esta carga a la empresa privada. Y lo que nosotros decimos, mire, aquí las empresas de telecomunicaciones ocupan la señal, el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público, y en esta situación de pandemia tiene que hacer un esfuerzo adicional. Para todos no, para el 60% de los estudiantes más vulnerables, desde la educación preescolar hasta la educación Es que superior. las tecnologías existen. A mí me tocó reportear Bajos de Mena, donde una iniciativa de pobladores, de vecinos de Bajos de Mena, conectándose con el cerro que está ahí, pasado la autopista de acceso sur, lograron hacer una conexión que yo pocas veces he tenido una conexión tan buena. Me pidieron mi celular y dijo, ¿qué música te gusta? Busquemos un resultado del Rolling Stone en HD y yo lo podía ver como si estuviera con un computador dedicado para mí solo. Entonces la tecnología existe y a mí me resulta al menos sorprendente que se vete cuando se trata de hacer obligatorio o masivo. Y le puedo dar un dato más, Rafael. Cuando nosotros presentamos este proyecto, iniciamos la discusión, se aprobó en la sala del Senado. Esa noche a mí me llamó la subsecretaria de Telecomunicaciones, la ex subsecretaria, Pamela Gil. Y después, al día siguiente, la ministra de Transporte, para decirnos que le gustaba esta iniciativa, que querían apoyarnos en este proyecto de ley. Y así lo hicimos. Trabajamos con ellos, trabajamos con sus equipos, con los equipos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y nuestros equipos. Lo digo además, Rafael, porque en esta discusión el Ministerio de Educación estuvo absolutamente ausente. Yo hubiese esperado que ese día la llamada hubiese sido del Ministerio de Educación. Claro. De decirnos, mire, nosotros vamos a acompañar, vamos a hacer este esfuerzo complementario, nada, absolutamente ausente. Ellos así como como que le dan vuelta a una vitrola y dicen vuelta a clase, abrir la escuela. Permítame devolverla a la política, senadora. ¿Este plan se lo va a llevar a la moneda? ¿Cómo quedó? Oye, porque la última vez que lo hizo funcionó bastante bien. Bueno, bueno, sí, pues funcionó bien porque desde la unidad de la oposición política y social presentamos ahí una propuesta. Por eso yo digo que al país le va bien con una centroizquierda muy unida, política y socialmente, porque hoy día los apoyos a las familias son universales, son mejores que lo que se habían entregado, y el apoyo a las empresas de menor tamaño también. Nosotros esta propuesta la queremos entregar al país, se la vamos a entregar al gobierno también, no tenemos en eso ninguna dificultad, y creemos que ojalá el gobierno asuma un debate que es mucho más profundo respecto de la dificultad que hoy tenemos en materia educativa, porque yo creo que no sacamos nada con seguir en esta lógica de generar divisiones al interior de la ciudadanía. Ya, pero más allá de la unidad de la centroizquierda, que siempre es compleja, digamos, la vez pasada usted lo llevó a la moneda. Esa es la imagen que recordamos usted con Paulsen, el presidente Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados. Usted fue para allá y llevó el tema y la propuesta de los mínimos comunes. No en vano después usted misma dijo, le hicimos la pega al gobierno. ¿Lo va a volver a hacer? Bueno, mire, en esta iniciativa que hemos convocado y que ha tenido una gran aceptación, y esperamos que en un plazo no más allá de 3 semanas podamos entregar al país y al gobierno una propuesta seria que no existe hasta ahora, que no ha existido parte del gobierno. Y obviamente también se la vamos a entregar al gobierno. Nosotros queremos que las cosas funcionen y nosotros queremos colocar siempre en el centro de nuestra preocupación a nuestros estudiantes, a sus familias, claro, a las comunidades. Se lo pregunto, senadora, porque la cantidad de propuestas que se han hecho y que no han tenido... Usted me mencionaba recién este proyecto legal que fue vetado, que a mí me parece sorprendente porque parecía un muy buen proyecto, digamos, lo que usted me dice. Sin embargo, cuando... Se aprobó muy transversalmente, Rafael. Claro, pero cuando son acompañadas de un gesto comunicacional, parecen tener mejor recepción por parte del gobierno, y lo digo porque usted cuando fue ahí logró instalar el tema de los mínimos comunes y del IFE universal, que era algo que se venía hablando desde el año pasado. Bueno, y de este tema también lo hemos venido hablando desde el año pasado. Entonces espero verla en la moneda, proponiéndolo. Esperamos ahí al Ministerio de Educación. Yo espero que el ministerio escuche, acoge, porque además yo en esto quiero insistir, Rafael, o sea, invitar a dedo a supuestos representantes, que son los que siempre le dicen que sí a uno. La verdad es un falso debate, eso es un falso diálogo. Nosotros hemos hecho una convocatoria muy amplia. Yo quiero agradecer en esto la disposición
de todos a poder participar. Aquí hay decanos de facultades de educación, de universidades muy diversas, están también facultades latinoamericanas de educación que la coordina la exdecana de la Pontificia Universidad Católica, Lorena Medina. Hay expresiones regionales porque Chile es un país diverso y nuestra realidad educativa también. Esta pandemia ha desnudado en que el nivel de desarrollo que nosotros creíamos tener tampoco era tal. Hoy día hay largos y extensos territorios que están con mala conectividad y algunos simplemente que no tienen ninguna forma de poder conectarse. Y esa realidad nosotros tenemos que hacernos cargo. No es posible intentar tapar el sol con un dedo y decir que con un mensaje desde un escritorio en que se reabren las escuelas se soluciona el problema, porque no es así. Un eventual gobierno de la centroizquierda, eventualmente, hipotéticamente presidido por usted, ¿adoptaría un asunto como el Plan Ceibal uruguayo, esto de darle un computador de bajo costo a cada niño y a iluminar todas las escuelas con Wi-Fi? Mire, nosotros hace ya mucho tiempo en nuestro país, Rafael, hemos venido implementando políticas de incorporar tecnología, la red de enlace hace mucho tiempo, la entrega de computadores. No quiero que lo que voy a decir se tome con mucha humildad, porque no tiene ningún otro propósito, pero el estándar que tiene nuestro país, que tienen nuestros estudiantes, bien distinto. Cuando la política de entrega de computadores a los estudiantes de séptimo básico es una política que se viene implementando hace mucho tiempo. Y yo conozco la experiencia que usted me señala y son equipos de un estándar muy menor. Que no, son de menor estándar, pero todas las escuelas de Uruguay están iluminadas. Uno pasa frente a una escuela y le empiezan a caer los mensajes de su celular, aunque sea extranjero. Pero sí yo creo que esta pandemia lo que ha generado es hacer muy evidente las brechas en el acceso a la conectividad. Y las escuelas son un punto de encuentro para las comunidades, para los territorios. Y obviamente lo que nosotros esperamos es que exista esta posibilidad de iluminar las escuelas, de iluminar los espacios públicos, las plazas, en donde la gente pueda concurrir, pueda encontrarse y pueda tener también acceso a la tecnología. Ayer en un enfrentamiento... Yo creo que para la centroizquierda esto va a ser, es y seguirá siendo un tema muy relevante, porque finalmente lo que nosotros hemos visto es que ahí se juegan también las brechas y las desigualdades y las asimetrías en el acceso a las tecnologías. Ayer en un enfrentamiento supimos de la muerte del comunero Pablo Marchant en Carahue. Lo que sabemos hasta ahora es que fue lo que la CAM llama una acción de sabotaje. Según ha dicho la Fiscalía, fue un intento de incendiar maquinaria, un local de Forestal Mininco. La pregunta es, ¿qué opinión le merece este enfrentamiento y el cómo se ha tratado el problema de la Araucanía históricamente desde el año 2005, cuando se comenzó a aumentar el contingente policial en la zona? Yo creo, Rafael, que el Estado es responsable de lo que ha sucedido durante décadas en la Araucanía. Y lo que hoy tenemos, además, particularmente, es el desgobierno total. La falta de gobernabilidad, de paz social, es el verdadero y único legado de este gobierno, junto con el atropello de los derechos humanos. A un gobierno que está absolutamente ausente, que ante hechos de violencia tan graves como los que hemos visto en el último tiempo, no solo lo que ha ocurrido hace pocos días atrás, el gobierno no tiene una estrategia para poder enfrentarlo y solo lo hace con más violencia, aumentando una espiral. Lo que nosotros necesitamos es paz social. Lo que nosotros necesitamos es respeto a los derechos humanos, lo que necesitamos es un diálogo político y necesitamos avanzar en más respeto y reconocimiento. Y nada ¿eso implicaría cambios a la ley 701, la ley que reguló la actividad forestal? Mire, en eso se ha intentado hacer varias veces. Nosotros lo hemos suscrito desde que yo asumí como diputada en distintas indicaciones de la ley de presupuesto. Pero yo creo que más allá de eso, Rafael, yo creo que hoy día el Estado tiene una responsabilidad y necesitamos que los gobiernos la asuman. Y eso se avanza solo, en mi opinión,
a partir de un diálogo y del reconocimiento en que aquí han habido atropellos, que se tiene que avanzar en un proceso de verdad, en restitución de tierra, pero que hay algo que también tiene que ver con el reconocimiento, que es algo a veces tan ajeno a lo que hoy día se puede vivir, no solo en la región de la Araucanía, sino también en el resto de las regiones del país. Nosotros lo vemos en regiones del norte, con comunidades indígenas, Senadora, con actividades, la lucha por el agua. Me estoy quedando sin tiempo y sé que se prepara a driblearme, por usar un término más bien argentino, dado que ganaron ayer la Copa América, pero ¿cuándo va a asumir una candidatura presidencial? Rafael, mire, yo he dicho sin ánimo de driblear ni nada, porque si para algo no tengo ningún talento es para el básquetbol. Conozco más ahí el dribbling del básquetbol. Yo he dicho con harta claridad que estoy disponible para colaborar en todo lo que sea necesario para que la centroizquierda, la izquierda democrática recobre la confianza con la ciudadanía. Y lo que hemos conversado, IFE universal, ayuda a las empresas de menor tamaño, da cuenta que la unidad de la centroizquierda le hace bien. ¿No se lo han propuesto todavía? Por eso a mí me gusta mucho la propuesta que han hecho los presidentes de los partidos socialistas, PPD y la presidenta de la Democracia Cristiana. Primero, un programa para ofrecerle al país, listas parlamentarias que se comprometan y que respalden este programa. Y luego de eso, una candidatura como resultado de esa unidad. Y ya lo he dicho varias veces, yo creo que es importante que los dirigentes de los partidos resuelvan cómo llegamos a una unidad que nos permita hacer una alternativa real de gobernabilidad y de paz social para nuestro país. Y yo creo que en eso muchos debieran estar disponibles. ¿Y cómo está la relación al interior de la ADC con doña Jimena Rincón y la entrevista que dio en la revista El Sábado, donde habló de una pataleta? Mire, nosotros somos colegas con Jimena. Yo no leí su entrevista, salvo el titular, porque cuando dice me indigna, nosotros estábamos en toda la situación de la Araucanía y pensé que se iba a referir a eso. Pero me imagino que es un proceso muy, muy doloroso. Yo, de hecho, si usted lo recuerda, cuando recibimos en medio de aquellos días de bastantes pasos en falso después de los resultados de la convención, de los resultados electorales de la convención constituyente, cuando yo recibo la llamada del expresidente del partido, Fuad Chahín, pidiéndome que sea candidata, yo lo dije con toda claridad. Me parece que esto es una falta de respeto, primero a Jimena Rincón, pero también a mí. Y yo creo que nosotros tenemos temas que nos acercan y otros en los temas que somos muy distintas. Ella cree que la política es sin llorar, lo ha dicho muchas veces. Yo creo en los sentimientos, yo creo que las personas son ante todo lo más importante. Y por lo tanto creo que en eso ella ya depuso su candidatura ante el Consejo Nacional y son esos órganos del partido los que tienen que seguir adelante en la tarea. Yo creo que a todos nos han tocado enfrentar momentos que son bien dolorosos. Claro. Y más bien, a partir de lo que a uno, más bien desde su lógica, desde su cosmovisión, uno tiene que optar, ¿no?, a quedarse pegada en el dolor o a construir por mejorar el bien del país. Yo, al menos, a partir de mis dolores vividos, he optado por este segundo camino. ¿Cuándo cómo fue? Podemos transformar. Cuando facultad constitucional. Para entender que la es muy comunitaria y no tiene que ver con uno, es muy comunitaria. Senadora Yasna Proboste, presidenta del Senado, muchísimas gracias por este contacto. Nos vamos a quedar esperando esa propuesta para el reinicio de clases que va a llevar al Ministerio de Educación para cómo encarar en realidad el proceso educativo en lo que resta del año. Le quiero dar las gracias por este contacto con CNN y Televisión. Y que mandamos un poquito aquí desde Sol Vallenarino. Lo veo. Muchísimas gracias, senadora. Saludos a toda la gente de Vallenar y por extensión a la de Atacama.